Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa de América. Gracias por estar esta tarde aquí en un nuevo encuentro del ciclo Diálogos UNAM Casa de América que organizamos junto a la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien quiero agradecer una vez más pues, la posibilidad de llevar a cabo estas conversaciones. Agradecemos también a los ponentes que han venido hoy a conversar con nosotros de un tema tan interesante como son los desastres naturales y la necesidad de buscar soluciones compartidas tanto a nivel social como institucional. Y confiamos en que esta conversación nos dé algunas respuestas a las preguntas que tenemos todos sobre el futuro de este tipo de situaciones y cómo abordarlas. Así que, sin querer alargarme más, le doy la palabra a Ciro Murayama. Gracias de nuevo pues, por estas conversaciones y espero que disfruten. Gracias, buenas tardes. Pues yo también tomo la palabra solo para agradecer a la Casa de América por una vez más abrir sus puertas para este ciclo de conferencias UNAM Casa de América que inició hace ya varios meses y hemos mantenido y continuaremos también en 2026, aprovechando la presencia de nuestros profesores, profesoras, investigadores de la UNAM que por distintas razones pasan por España y pues queremos compartir el conocimiento que se genera en México con la comunidad universitaria y no solo de España. En esta ocasión tenemos el lujo de verdad de contar con Nacheli Ruiz, quien es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, es una experta en riesgos. Apenas ayer y antier estuvimos en la Universidad de Valencia en un seminario sobre los desafíos a la naturaleza, precisamente a propósito de los 40 años del terrible sismo de 1985 en la Ciudad de México y a un año de la Dana en Valencia, porque hay mucho que aprender de la experiencia y de pues los daños, los impactos que genera en la sociedad, que no solo son materiales, por supuesto son pérdidas humanas que incluso continúan más allá de quienes pierden la vida. Afecta al tejido social y es necesario pues el papel de las universidades para generar conocimiento científico, que este conocimiento llegue a la sociedad, que se formen recursos humanos, que se haga una labor de educación. Y también tenemos así que pues Nacheli, que coordina el seminario universitario sobre riesgos, pues es una experta y quisimos que estuviera aquí en Casa de América compartiendo su conocimiento con todos ustedes. Y está Enrique Provencio, que es economista, experto en temas medioambientales y de desarrollo. Actualmente es el coordinador del programa universitario de estudios de desarrollo de la UNAM, es profesor de la Facultad de Economía, ha sido director del Instituto Nacional de Ecología en México, ha trabajado también como fundador de la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México, fue electo constituyente, diputado constituyente en 2016 de la actual constitución de la Ciudad de México. Antes no teníamos una constitución, éramos el Distrito Federal, el famoso DF, ahora ya somos la Ciudad de México, y Enrique presidió la Comisión de Medio Ambiente justamente del Congreso Constituyente. Así que el diálogo, la conversación que ellos nos puedan ofrecer, creo que es muy valiosa, así que no me alargo más, agradezco a todas y todos ustedes por haber destinado la tarde de hoy a escuchar a nuestros ponentes y a ellos, por supuesto, nuestro más profundo agradecimiento por su disposición a compartir con el público convocado por la Casa de América y la UNAM España, que nuestro trabajo es justamente
vincular a la UNAM con las instituciones culturales y las universidades de España para reforzar el conocimiento que tenemos de los desafíos a las sociedades que no son comunes. Así que no me extiendo más. Muchísimas gracias y adelante, Nacheli. Bueno, pues buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este material que tenemos sobre la reflexión de lo que pasa en la Ciudad de México con los desastres. Fue un aniversario especial, como ustedes saben, se cumplieron 40 años del sismo del 85, y este sismo tiene un significado muy profundo, tanto en la historia de la ciudad como en la historia política del país. Y quisimos hacer un recuento de materiales que nos permitieran no solo rememorar lo que pasó, sino también, de alguna manera, reflexionar sobre lo que nosotros llamamos la mitología política del desastre, que es justo la forma en la que nosotros lo traemos al presente. Los desastres, una vez que pasan, después de un tiempo, empiezan a vivir un proceso de memorialización. Hay ciertas narrativas que se quedan, otras que se van, y los desastres suelen ser muy complejos. No son solamente lo que a nosotros nos ha llegado hasta ahora, y lo que queríamos era que las personas que no vivieron ese desastre tuvieran una idea de la complejidad política y social que ocurrió, más allá de las cosas que sobrevivieron a la narrativa común del desastre, como por ejemplo la idea del nacimiento de la sociedad civil, ¿no? Entonces, lo que traigo para ustedes esta tarde es una serie de materiales que están publicados en fuentes muy distintas. Es una presentación muy visual, muy gráfica, en la cual ustedes tendrán oportunidad de ver algunos de las fotografías de ciertos fenómenos sociales, de los movimientos sociales que se movilizaron, de las costureras, pero también de algunos informes técnicos que tienen datos cruciales para entender cómo fue el proceso tanto del desastre como de la recuperación post-desastre. Y quisiera empezar simplemente con un par de fragmentos de la poesía de José Emilio Pacheco, que, como ustedes saben, fue un poeta que dedicó una parte de su obra literaria a la memoria de los sismos. Él era una persona con un conocimiento y un amor entrañable por la Ciudad de México, parte de su obra está hecha allí. Y una de las cosas que para mí son hermosas de estos poemas, ¿no?, precisamente es la idea, como ustedes pueden ver en el libro 2, poema 11, que la ciudad estaba herida de muerte y el terremoto vino a consumar 4 siglos de eternas destrucciones. Cuando iniciamos una plática de este tipo, algo que suele sorprender a la audiencia es decir que en realidad la historia de este desastre empieza en 1325, no empieza el 19 de septiembre de 1985. Una historia de este tipo conjuga un montón de elementos ambientales, sociales y políticos, y en nuestro caso no podemos obviar que nosotros vivimos en una ciudad que fue un lecho de un lago y que creció sobre el lecho de un lago, y que ha ido construyéndose y reconstruyéndose continuamente, y que la forma en la que actúa la dinámica sísmica de la ciudad es una respuesta a todas las construcciones y a toda la extracción de agua que hemos hecho, la extracción de agua por lo menos durante 4 siglos. Entonces, este factor es fundamental, y por eso incluso verlo en la poesía nos habla de la importancia que esto tiene en la memoria y en la historia de la ciudad, ¿no? Quise estructurar esta presentación en diferentes como grupos de temas. El desastre fue un desastre increíblemente complejo socialmente, y vamos a ver, digamos, ciertas historias sobre ciertos lugares de la ciudad que nos van a dar una idea de su complejidad social y política. En lugar de darles una historia cronológica de pasó esto, pasó lo otro, vamos a ver como microhistorias en zonas de la ciudad, de tal manera que eso nos dé una idea de diferentes formas de vivir el desastre y la recuperación. Empecemos por Tlatelolco. Tlatelolco, aparte de tener una historia que igualmente se remonta al México prehispánico, como parte del lecho del agua y como una ciudad satélite de México Tenochtitlan, es un lugar que finalmente en el desarrollo de la ciudad fue un área periférica. Estas imágenes que tienen ustedes aquí pertenecían a viviendas
que eran del área de ferrocarriles mexicanos que estaban en el área de Tlatelolco y que fueron removidas para construir el desarrollo que después planeó Mario Pani. Entonces, de pasar de estas viviendas, que como ustedes pueden ver están sobre las vías de tren, empezamos a tener uno de los primeros grandes desarrollos de modernismo funcionalista en la Ciudad de México, que se caracterizaba por tener extensiones muy grandes, usos de suelos separados, edificios verticales que permitían aprovechar los grandes terrenos para que diera aire, para que eso permitiera, digamos, en esa idea de interacción de las ciudades y circulación de los autos, tener una forma moderna de vida. Sin embargo, este desarrollo, como ustedes pueden ver, tenía ciertos valores de clase que estaban ahí imbuidos. Era un desarrollo de clases medias, donde las personas que habitaban allí fueron desplazadas. Ahora regreso a estas. Y estas personas desplazadas fueron desplazadas durante los años 70 a Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en Iztapalapa. Todos los habitantes que estaban en Tlatelolco y que estaban sobre el eje 1 norte, digamos, fueron cruelmente sacados del centro de la ciudad, y al momento de que se construyen estos edificios había una memoria muy clara de los habitantes de alrededor de Tlatelolco, especialmente del área de Peralvillo, de lo que había pasado con sus vecinos. Entonces, a pesar de que este desarrollo sí tuvo una gran aceptación social, sí se llenó, sí estaba plenamente habitado al momento de su construcción, definitivamente había una sensación ambivalente en su entorno urbano respecto al costo que había generado para el resto de los habitantes del centro. Esta forma de construir estaba coordinada a través de un fideicomiso, el Fideicomiso de Vivienda, FONAPO, y este fideicomiso no daba los derechos de propiedad a las personas que habitaban allí. Eran adquirientes de derechos a través del fideicomiso, no eran realmente propietarios, porque en ese momento se tenía la idea de que de esa manera se aseguraban de que terminarían de pagar en el largo plazo estas hipotecas, que no eran hipotecas, eran en realidad aportaciones al fideicomiso, ¿no? Y esa historia la traigo a colación porque Tlatelolco tiene una historia muy larga de complejidad social, especialmente con el tema del mantenimiento, que es uno de los grandes factores que en su momento definieron el hecho de que Tlatelolco tuviera algunos problemas verdaderamente serios, sobre todo en el área de las cimentaciones, que ese es, por ejemplo, uno de los factores que siempre se han sacado a la luz al momento de explicar por qué el edificio Nuevo León, con sus 480 víctimas, se vino abajo. ¿Qué es este edificio, ¿no? Y que es un poco como el icono del sismo, y por eso quise empezar por aquí. Este edificio tenía una estructura muy larga en 3 módulos. El que se cayó era el módulo norte, y en ese módulo norte perecieron 480 personas y sacaron a muchísimas más de por debajo de los escombros, ¿no? Después, al final del proceso de reconstrucción, fueron demoliendo los otros 2 módulos, pero al final, tanto este edificio como otros tuvieron serios problemas y se tuvo que iniciar, de hecho, uno de los programas de reconstrucción, que era el programa de reconstrucción de Nonalco Tlatelolco, ¿no? Esta es otra toma de justamente cómo quedó ese módulo norte, ¿no? Y este módulo norte ha sido un centro de memorialización de lo que ocurre en el desastre, pero justamente una de las cosas que para mí son muy paradójicas de estudiar este caso en particular es que este edificio había sido intervenido 2 años antes por el propio fideicomiso FONAPO, porque tenía ya un desplazamiento importante, y fue como es uno de los grandes debates sociales acerca de las causas del desastre, ¿no? Entonces, de algún lado, de un modo, se veía que la causa era sísmica y que tenía que ver con la acumulación de agua en la cimentación, pero también, por otro lado, había un debate en el cual los vecinos echaron la culpa al fideicomiso por haber intervenido mal, y esa tensión entre los actores políticos de alguna manera después dio lugar al proceso de reconstrucción tal como lo conocemos, ¿no? Las ruinas del edificio Nuevo León. Y esta fotografía es
el Día de Muertos de 1985. Esta fue tomada el 2 de noviembre de 1985, en donde ya estaba abierta la cimentación después de la demolición de los edificios y donde se armó el primer altar de muertos, que hasta la fecha sigue siendo un área de memorialización y de disputa, ¿no? Sin embargo, no es el único caso que tuvo una dinámica de este tipo. Esta foto es del multifamiliar Juárez, que estaba en la colonia Roma y que también fue construido por Mario Pani y que tenía unos murales muy bonitos de Carlos Mérida. Este en realidad fue el primer multifamiliar que tuvo un programa de reconstrucción, y a los habitantes en particular de esta área los movieron al área de Fuentes Brotantes. Incluso en la entrada de Fuentes Brotantes en Tlalpan tienen un mural de los que había hecho Carlos Mérida para esta área, un poco como en remembranza. Y voy a volver un poco a eso hacia el final de la charla. Sin embargo, como ustedes pueden ver, este tipo de edificios tenían unas características físicas que encarnaban una idea de cuál debería ser la vida moderna en la ciudad, pero al mismo tiempo encarnaban unas características físicas que eran incompatibles con los lugares en donde se construían, porque muchos de estos edificios fueron precisamente los dañados, ¿no? Luego, vamos a otra área, vamos a otra historia, el área del centro histórico, donde definitivamente el ícono de la destrucción fue el Hotel Regis. El Hotel Regis tenía una historia muy larga, fue un lugar de encuentro de las élites durante muchas décadas del siglo XX, y definitivamente pues cuando cayó también fue una de las grandes fotografías que se recuerdan, el reloj del Hotel Regis, ¿no? Y que además no se reconstruyó en parte también por una disputa sobre el presupuesto y sobre la forma en la que se tenía que reconstruir en aquella época. Sin embargo, a pesar de que este es el icono, hay que decir que la diversidad de afectaciones en el marco del centro histórico fue enorme. En el centro teníamos desde el área de San Antonio Abad, donde estaban las costureras y al que regresaré en un momento más, pero sobre todo teníamos un área enorme que abarcaba desde la colonia Guerrero, que abarcaba Tepito, que abarcaba la colonia Morelos y que abarcaba sobre todo lo que fue el norte de México, Tenochtitlan, en donde principalmente una de las, digamos, grandes afectaciones fueron las vecindades a donde habían llegado la población migrante que llegó a la Ciudad de México en forma masiva en los años 40 y 50 y que tenía un esquema de renta controlada, que es importante mencionar también porque esto jugó un papel importante en la expropiación de los predios, ¿no? Entonces, en este lugar tuvimos muchísimos edificios, sobre todo en el área del eje central Lázaro Cárdenas, en donde la banqueta, digamos, viendo del centro hacia el sur, la banqueta del lado derecho, tuvo una ampliación importante en la primera mitad del siglo XX, y esos edificios que se construyeron en esas primeras décadas del siglo XX fueron todos los que se cayeron. Entonces, seguramente ustedes recordarán, por ejemplo, el famoso café El Superleche, que estaba también sobre el eje central, y varios de estos edificios que paradójicamente eran muchísimo más nuevos que las de la banqueta de enfrente, que prácticamente no tuvieron más que hundimientos, ¿no? Y donde podemos ver escenas que se consideran, digamos, de las más icónicas y dramáticas de lo que ocurrió en esta área. Sin embargo, otra cosa que hay que decir también es que en esta área no solo se cayeron edificios residenciales y comerciales, sino que también había muchos edificios públicos, y eso fue parte de lo que resultó en las grandes afectaciones de la ciudad, la incapacidad de tener ciertos edificios, por ejemplo, algunos edificios que eran archivos o que eran parte del Poder Judicial o de la Secretaría de Economía, por decir algunos de ellos, ¿no? El Café Superleche, como era el edificio antes de que se cayera sobre el eje central Lázaro Cárdenas, ¿no? Muchas de estas fotografías al final mencionaré los créditos de los fotógrafos, porque ese es otro de los grandes temas que para nosotros es muy importante, ¿no? Y
Además de la parte de destrucción de los edificios, esta área fue, junto con el área de Tlatelolco, el nacimiento, o más bien la conjunción de una serie de movimientos sociales que tenían mucho tiempo desarrollándose en la Ciudad de México, pero que de alguna manera se reunieron o se activaron de una forma coordinada con el hecho de que ocurrió este sismo, ¿no? Y una de las grandes demandas de la población de esta zona era el no desplazamiento. Todas estas personas habitaban sobre todo en las vecindades de renta congelada, que fueron poco a poco acumulándose hasta tener condiciones increíblemente precarias de vida, pero todas ellas desarrollaban su actividad económica en el centro de la ciudad. Y la memoria de lo que había pasado con los desplazados de Tlatelolco era el fantasma que organizó las luchas populares del centro de la ciudad. Para no ser desplazados, se empezaron a mover y tan pronto como el 25 de septiembre de 1985 empezamos a ver varias marchas multitudinarias en las cuales la demanda era no nos sacarán de nuestro barrio, ¿no? Mismo caso con la colonia Guerrero, por ejemplo, ¿no? Donde había un movimiento urbano popular que tenía décadas y que tenía además una articulación importante con muchos sociólogos urbanos y con muchos arquitectos especializados en vivienda popular que, digamos, es una conjunción histórica importante porque además esos sociólogos y esos urbanistas y esos arquitectos especializados en vivienda popular tuvieron un enorme papel en el desarrollo de los prototipos de vivienda que finalmente acabarían como parte del programa de reconstrucción, ¿no? Estas son otras imágenes de lo que para las personas fue esta experiencia. Y lo que se cuenta mucho en la literatura sobre este tema era las dificultades de poder empezar a coordinar una respuesta, porque en esta memoria del desplazamiento del centro de la ciudad, las personas se atrincheraron en las vecindades dañadas, incluso algunas de ellas derruidas en la puerta, de tal manera que las brigadas de ingeniería ni siquiera podían entrar, porque se decía que si entraban, ellos iban solamente a ver cómo les restituían el bien a los dueños que iban a empezar a reclamar la propiedad de esos predios ahora una vez que estaban destruidos, ¿no? Entonces, durante los primeros meses de septiembre hasta el 6 de febrero de 1986, hubo una enorme conflictividad social que fue en escalada, particularmente porque el encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología era el arquitecto Guillermo Carrillo Arena, que además fue muy repudiado por los movimientos sociales porque fue uno de los arquitectos que en el régimen estuvo encargado de varias de las obras que se cayeron en el sector público, especialmente el Hospital Juárez y el Centro Médico Nacional. Y se tenía mucha conciencia de la responsabilidad de la Secretaría, especialmente de su titular, en el desarrollo de estos edificios donde hubo algunas de las mortandades más grandes. En el Hospital Juárez, pues es donde se cayó parte del pabellón de los bebés, ¿no? Y en el Centro Médico Nacional se cayó el pabellón de las residencias médicas y del área de cardiología. Y hubo las muertes en cada uno de ellos fueron del orden de cientos. Y todo esto, junto con, digamos, la relación cada vez más ríspida con la Secretaría, fue aumentando el tono del movimiento social hasta el punto en el que se forma la Coordinadora Única de Damnificados, que tenía justamente esta diversidad de movimientos sociales que ya existían en la ciudad y que durante mucho tiempo habían tenido pues muchas actividades organizativas, pero que aquí se reúnen bajo la coordinación de algunas personas que eran líderes naturales, entre ellas algunas imágenes que les voy a traer más adelante, del doctor Cuauhtémoc Abarca, que todavía está en Tlatelolco y que todavía preside los actos conmemorativos, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora a otra historia que se relaciona también y que es parte sustancial de esta historia, que es el tema de las costureras de San Antonio Abad. Las costureras estaban en un clúster de producción textil que estaba
pues alrededor de la calle Otón de Mendizábal y San Antonio Abad, al sur del centro histórico, y estaban, en esa zona había por lo menos 40 empresas de producción textil de todos los tipos. Sin embargo, una cosa que sí tenían todas ellas era que tenían condiciones muy precarias de empleo y fueron el ejemplo de la feminización del desastre, porque la mayoría de las víctimas en este caso, si no es que el 90 o 95%, eran mujeres trabajadoras, y algunas de ellas, digamos, en la literatura está muy bien documentado cómo en estas empresas se tenían desde malas prácticas regulatorias, como por ejemplo tener una acumulación de materiales inflamables o de máquinas que se cayeron y que generaron un sobrepeso importante en los edificios, hasta el hecho de no ser rescatadas, de ser encerradas, de rescatar primero las telas y luego sacar el dinero. Y todas esas cosas están en múltiples documentos físicos, en libros, en videos, incluso en muchos documentales donde hay narraciones directas de los abusos laborales que vivía este sector y que finalmente llevaron a la organización del primer sindicato feminista del país y uno de los primeros sindicatos independientes, hay que decir, ¿no?, dentro de la historia del sindicalismo mexicano. En algunos de los textos que se recuperaron para hacer este trabajo, incluso ellas tenían una especie como de campamento que se organizó sobre las vías de la calzada San Antonio Abad, al lado del metro, y donde ustedes pueden ver, por ejemplo, pues cómo tenían diferentes áreas, ¿no? Las áreas de almacén, las áreas de sus servicios forenses, las áreas de atención médica, las grúas, el manejo de cadáveres, y a esta zona, digamos, empezaron organizándose las propias mujeres, pero cuando se terminaron las labores de rescate en el edificio Nuevo León, una parte importante de los rescatistas del edificio Nuevo León se pasaron para acá y estuvieron trabajando muchas semanas hasta que finalmente se cerró como un poco la parte de la emergencia. Sin embargo, si ustedes recuerdan, en esta época, estos bloqueos continuaron durante mucho tiempo y en esta zona hubo no solamente, digamos, el proceso propio del manejo del desastre, sino también la parte de la organización social y sindical. Entonces, esa es parte de la razón por la cual esta área tuvo una presencia importante de personas durante mucho tiempo, ¿no? Estas son algunas de las imágenes de aquella época donde estaba, es un poco como el reflejo de este mapa que acaban ustedes de ver. En particular estaba uno de los grandes íconos, este es el edificio Topeka, ¿no? Hay algunos estudios que citaré al final de este trabajo donde ustedes pueden ver incluso la lista de empresas que estaban activas en ese momento, quiénes eran los dueños, y hay que decirlo, los dueños, este clúster era, digamos, la mayoría de las empresas tenía presencia de familias libanesas de la Ciudad de México. Y no por casualidad, algunas de las familias que se enlistaban como parte de los accionistas y propietarios de estas empresas tenían también la propiedad de algunas de las vecindades que se cayeron. Y ese hecho a las personas les movía muchísimo, porque además, como ahorita vamos a mencionar en el tema de los programas de reconstrucción, muchos de ellos además se ampararon para no ser expropiados y ganaron, ¿no? Entonces, de alguna manera era como un doble y triple agravio para muchas de las personas que participaban en los movimientos sociales. Este es un poco como otras imágenes de esta misma área, de edificios que se dañaron, que tenían sobrepeso de máquinas y sobrepeso de telas y que finalmente fueron demolidos, ¿no? Una breve nota también que quisiera señalar es, si ustedes han visto a lo largo de estas fotografías, he estado citando un montón de fuentes diversas, ¿no? Este libro, Sismos del 85, Control de Edificaciones, es un documento importantísimo que tiene además la historia de lo que hoy es el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. La Dirección de Control de Edificaciones de la Secretaría de Obras, esa es el antecedente de la actual Oficina de Regulación Sísmica de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, aquí lo que ustedes pueden ver, sobre todo en su imagen de la derecha, que corresponde a lo que en ese momento se veía, es el monumento a la costurera, que es, pues digamos, el único monumento que existe ahora y que, sobre este tema, y que al lado tiene
una casa de la cultura que se dedica a rememorar este tipo de eventos y cuya administración y gestión está a cargo de los hijos de las propias costureras, algunas de ellas ya fallecidas, ¿no? Las imágenes que quiero mostrar a continuación tienen que ver con la movilización social y la politización del proceso, lo que nosotros en el análisis de desastre llamamos el proceso de encuadre y la forma en la que se narraron las responsabilidades y los reproches y las culpas sociales acerca de lo que había pasado, ¿no? Esta imagen corresponde al 29 de septiembre de 1985, donde ya podemos ver una semilla de la idea de no ser desplazados, o sea, de toda esta idea social de que cualquier intervención iba a ser con la intención de desplazarlos y donde el punto básico era que si ellos habitaban tenían que estar ahí aunque no fueran los propietarios, ¿no? Esta marcha fue a Los Pinos, ¿no? Y un poco más adelante lo que vemos es que ya empieza a configurarse la idea de una acción criminal, precisamente porque el edificio Nuevo León había sido intervenido 2 años antes, ¿no? Y en esta intervención, que no evitó su colapso, hubo un señalamiento directo a los responsables de Fonapo, que fue un arquitecto muy reconocido, Roberto Ebenschutz. Y en este mismo proceso de politización, esta es una imagen de las trabajadoras de la costura, de las primeras imágenes de la movilización y de los bloqueos en San Antonio Abad, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que son muy importantes al momento de estudiar la historia política del sismo del 85. Definitivamente la idea de que es el nacimiento de la sociedad civil no hace justicia a la tremenda profundidad del movimiento urbano popular que había en la Ciudad de México al momento del sismo del 85, ¿no? Y esta es una prueba de ello, ¿no? La coordinadora de movimiento urbano popular y de muchos de los subgrupos que trabajaron, entre ellos, por cierto, un grupo que lideraba la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, que se inició en el movimiento urbano popular en esta época, y algunas publicaciones en las que incluso sale ella de autora sobre este tema, ¿no? Entonces, esto existía desde hace mucho tiempo y fue clave para el proceso de movilización. Quiero señalar nada más rápidamente que este movimiento urbano popular logró en febrero de 1986 que se destituyera al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Guillermo Carrillo, y en su lugar entró alguien que seguramente a varios de ustedes les sonará más conocido, Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho jugó un papel enormemente relevante en la conciliación social que se necesitaba para poder empezar los programas de reconstrucción, y hay tremendos documentos históricos en los cuales Camacho Solís narra, junto con, por ejemplo, Alejandra Moreno Toscano, cómo se sentaban con los diferentes movimientos de damnificados, y narra él en un documental cómo durante un mes se sentó con ellos solo a escuchar y solo a procesar el enojo social y poder entender cuáles eran las demandas de lo que a él tenía que responder para entonces poder diseñar el programa de reconstrucción, el cual, por cierto, él ya había acordado financieramente con el Banco Mundial. Entonces ya tenían una entrada directa para poder obtener estos recursos, porque en esa época, seguramente ustedes se acuerdan, la deuda estaba todo lo que daba, era un contexto extremadamente complicado de finanzas públicas. Entonces, el hecho de que tuviéramos a estas personas que tenían una entrada directa con los canales financieros de largo alcance es realmente una coyuntura bastante particular. Y eso es lo que nos da pie al proceso de reconstrucción, que se basa también en un proceso que se llamó la famosa concertación social, y donde los movimientos de damnificados acuerdan con el gobierno una serie de intervenciones en programas, entre ellos el más famoso, el de renovación habitacional popular. Y esta es un poco una de las características geográficas más relevantes de los programas de reconstrucción. Fueron organizados en zonas, y estas zonas tenían una cierta contigüidad geográfica. El límite sur más o menos era lo que hoy es el viaducto Miguel Alemán,
y el límite norte estaba hasta la colonia Malinche y Nueva Tenochtitlan en la Gustavo Amadero. Entonces, como ustedes pueden ver, había ciertas áreas que tenían mucha contigüidad, lo cual fue un factor crucial también para la forma en la que operó el programa y para la forma en la que se concilió socialmente este programa, porque no se trató solamente de conseguir dinero, no se trataba solamente de diseñar prototipos de vivienda, se trataba de generar algo que en el México contemporáneo es un bien extremadamente escaso, que es confianza. Tenía que haber confianza de que las personas se podían salir para que hubiera intervenciones y tenía que haber confianza de que los contratos de compra-venta, porque fueron compraventas, iban a hacerse realidad e iban a ser adjudicados a las personas que realmente eran las poseedoras legítimas de este proceso, ¿no? Entonces, estos son algunas de las memorias que existen publicadas del programa de renovación habitacional popular, donde vienen un listado de lo que hoy se conocería como un censo de damnificados, más o menos, ¿no? Pero donde se veía incluso cuál era el avance de las personas, y no solo eso, también había un conteo y un seguimiento claro de cuál era el porcentaje de familias que estaban en los campamentos provisionales que se construyeron por afuera de las viviendas que se estaban interviniendo, donde incluso la propia población podía ver cómo se estaban haciendo estos prototipos, ¿no? Este programa fue increíblemente rápido de hacer para los términos de intervenciones modernas. Este programa duró más o menos 2 años. Hay que decir que en total la reconstrucción, incluyendo los 4 programas, se terminaron en agosto de 1990, es decir, fue una reconstrucción de aproximadamente 80,000 viviendas en menos de 5 años, ¿no? Entonces, esto es importante ponerlo de relieve, porque dentro de la mitología del desastre del 85 se habla mucho de la pasividad y el pasmo del gobierno, y estos programas desmienten completamente la idea de un gobierno pasmado. O sea, esto no es la obra de un gobierno pasmado. Esto es una obra maestra de conciliación social, de creación de confianza y de, digamos, gestión de recursos en un momento muy crítico de finanzas públicas y en un momento muy crítico de crisis social. O sea, no hay manera de que esto pueda explicarse como un gobierno pasivo, ¿no? Bueno, hay que decir también que además del programa de fase 1, que fue el movimiento sobre todo de los edificios donde habitaban personas que estaban afiliadas al ISSSTE y al IMSS, como por ejemplo el multifamiliar de la colonia Roma. Después vino el programa de Tlatelolco, que fue una reubicación sobre todo de las familias que habían estado en el edificio Nuevo León y en algunos de estos edificios, en otros que estaban vacantes y en edificios que estaban cerca de esa área. Después vino renovación habitacional popular y después vino fase 2. La mayoría de nosotros hemos escuchado de renovación habitacional popular, pero poco se sabe de los otros programas, ¿no? Y la mayoría de estos programas se hicieron con prototipos de vivienda que se acordaron y se negociaron, en parte por grupos de arquitectura, incluyendo un grupo muy conocido de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el famoso grupo de autogobierno, donde había arquitectos que estaban desde hacía mucho tiempo insertados en el movimiento urbano popular y que permitieron el desarrollo y compras consolidadas de materiales y desarrollo de prototipos sumamente rápidos y sumamente acordados por la población damnificada. Y estos son más o menos, como ustedes pueden recordar, el tipo de construcciones que se hicieron tanto en renovación habitacional popular como fase 2. Son más o menos este tipo, ¿no? Donde tenían un área central y donde tenían prototipos de 40 a 45 metros cuadrados, algunos de 50, dependiendo del número de miembros de las familias, en donde se consideraba incluso, este es un dato muy importante, la capacidad adquisitiva de las familias, porque el costo de los departamentos se hizo a partir de un estudio socioeconómico del costo de lo que podían pagar estas familias, y las familias que verdaderamente no podían pagar o los adosados fueron apoyados por organizaciones como Cáritas de la Iglesia, que asumieron el costo, pero todos pagaron, y eso es un rasgo también interesante. Ahorita se habla mucho de que los programas de reconstrucción tienen que ser a fondo perdido, de que el gobierno tiene que pagar todo, y en ninguno de estos programas fue a fondo perdido. En realidad todos pagaron.
A veces pagaron, digamos, subsidiarios por damnificados, pero todos estos se pagaron. Es el mayor programa de creación de propietarios de toda la historia de la ciudad. Y esto se hizo también en parte porque estos terrenos, digamos que se expropiaron en varias tandas. Renovación Habitacional Popular sacó un decreto en octubre de 1986 para poder hacer este programa, en el que originalmente se expropiaron 5,200 predios. Y después de una protesta importante de sectores de la derecha que dijeron que eso era camino al socialismo, se hizo una fe de ratas de la declaratoria de expropiación y se redujeron aproximadamente el 25% de los predios y acabó en 4,200 predios expropiados. Sobre estos predios expropiados es que se desarrolló este programa de vivienda. El programa fase 2, que es este que ustedes pueden ver, en realidad no se basó en expropiación, sino en adquisiciones inmobiliarias de suelo. Entonces, este tipo de fenómenos se tienen que estudiar al momento, por ejemplo, en el que los urbanistas quieren estudiar las adquisiciones de suelo y los procesos de reconstrucción, porque son programas verdaderamente pioneros e interesantes para la construcción física de la ciudad, ¿no? Entonces, el programa fase 2, donde entraron, digamos, todos los que no habían sido reconocidos en la primera fase y que todavía seguían en un proceso de lucha, como por ejemplo las personas que habitaban en los cuartos de azotea de Tlatelolco. La coordinadora de cuartos de azotea de Tlatelolco entró en este programa en una lista, digamos, de reconocimiento de sus afiliados y fueron adjudicados a algunas de las viviendas que se hicieron en estos predios, los cuales, por cierto, también tuvieron mucha conflictividad social, puesto que de estos muchísimos también se ampararon y los dueños originales de estos predios que negociaron lo más posible para estirar los precios al alza, además de todo se expropiaron, se ampararon y en los amparos ganaron. Entonces fue un proceso increíblemente interesante de lucha política sobre el suelo urbano, ¿no? Voy ya avanzando hacia el final de esta parte y quisiera dedicar algunas de estas últimas láminas acerca del proceso de construcción periodística, memoria y mitología del sismo, ¿no? En los primeros días, evidentemente había un enfoque importante en la tragedia, en las historias que se desarrollaron y que tenían que ver con, digamos, con los dos lados del espectro moral. Por un lado estaban todas las historias de heroísmo y de resaltar los valores humanos y de la capacidad de ayuda y todo eso, pero también, como ustedes saben, porque además está mucho en la literatura, se documentaron muchos abusos, se documentaron historias de mal manejo de los cadáveres, de la identidad de las personas, el hecho de haber construido fosas comunes, los abusos políticos también que se dieron en ese momento. Entonces, en los periódicos de la época podemos ver un contraste interesante, como digo, en los dos lados del espectro moral. Por un lado, lo mejor del ser humano y por otro lado, lo peor del ser humano, ¿no? Y entonces se habla mucho del dolor y eso. Y una cosa interesante que sale mucho en los estudios de la época es que si ustedes ven la prensa de la época, hay muy pocas imágenes de los cadáveres, ¿no? En general, hay una narrativa visual que se enfoca en los daños materiales y hay pocas referencias al manejo de los cadáveres. Las únicas referencias que hay son exactamente las del Estadio del Seguro Social, pero aún así en los medios masivos se evitó muchísimo el manejo, digamos, periodístico de los cadáveres, ¿no? Pero sí aparecen narrativamente en estas dos obras, que son como las dos obras cruciales, que son las que generan los mayores, pues las narrativas más presentes acerca de lo que fue el sismo del 85. En el caso de Nada Nadie, Las voces del temblor, que es la construcción periodística, de alguna manera en primera persona de lo que ocurrió, y el libro de Entrada Libre de Carlos Monsiváis, que es lo que los historiadores de esta época llaman el autor de la mitología política de la sociedad civil, así se le conoce, ¿no? Y una de las cosas que es muy notoria dentro no solamente del manejo de la prensa y de los periódicos y de las narrativas visuales,
es que también tenemos pocas referencias en el espacio urbano acerca de lo que sucedió, muchas menos de las que debería haber de acuerdo con la extensión de los daños. Esta imagen es de la Plaza de la Solidaridad, que está donde estaba el Hotel Regis en Avenida Juárez. Y en este momento, o sea, esta foto tiene un rato porque actualmente está absolutamente rodeada de comercio informal y está vandalizado el monumento. Este es uno de los pocos monumentos físicos que existen. En muchos lados de los edificios que se cayeron, por ejemplo el de la Secofi o algunos otros en la colonia Roma, sobre todo en el área de Insurgentes, hay muchos parques que las personas no saben que son parques, que se quedaron como parques, pero eran edificios, ¿no? Y que normalmente adoptaron nombres de médicos ilustres. Si ustedes se fijan en los nombres de esta área, los parques públicos se llaman como médicos. Y no hay un solo objeto físico que recuerde lo que en ese lugar cayó. Entonces, es parte de lo que uno cuestiona acerca de ese proceso de memorialización. Es como si hubiera ciertas narrativas que perviven, pero la memoria física no está, ¿no? Sin embargo, hay ciertos lugares donde sí está, como por ejemplo que es la plaza en donde estaba el edificio Nuevo León, y estas fotografías son recién del día del 40 aniversario, donde se puso una vela por cada una de las 480 personas fallecidas, donde está también, este es el famoso reloj de sol, que además tiene una característica peculiar. Es un área muy desigual, es como si fuera una montañita en el medio de Tlatelolco, y la razón por la que está por encima del nivel de la calle es porque al quitarle el peso de los cimientos, poco a poco ese suelo empezó a emerger, y en este momento está como 1,5 metros por encima del nivel de la calle y marca exactamente el contorno del edificio Nuevo León. Y además se mueve de manera diferencial, lo cual es un poco como un símbolo de la geotecnia de la Ciudad de México y del tipo de suelo y de lo que pasa cuando nosotros construimos ahí, ¿no? Estas son justamente las imágenes de lo que pasó el pasado 19 de septiembre, donde ustedes pueden ver aquí a su izquierda, en el chaleco azul, al doctor Cuauhtémoc Abarca, el líder de la Coordinadora Única de Damnificados, que todavía vive, que todavía está por ahí liderando parte del proceso social de memoria del sismo, ¿no? Todas estas cosas están reseñadas en un texto que publicamos en el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales en septiembre pasado, donde recuperamos bibliografía que ya de hecho está, digamos, en muy malas condiciones, alguna de ellas ya está incluso fuera de circulación, gracias a, digamos, a gestiones. Los archivos del Centro Nacional de Prevención de Desastres y algunos de la UNAM nos dieron acceso a estos materiales que pudimos pues consultar y fotocopiar, y están reseñados aquí. Y parte de la idea que teníamos nosotros era un poco salirnos de Poniatowska y de Monsiváis y decir que hay una inmensa, inmensa riqueza en el análisis y en el estudio de lo que ocurrió en estos sismos, que abarca temas de urbanismo, de economía, de ciencia política, de estudios conductuales, y que ustedes pueden encontrar ahí. Si tienen un teléfono inteligente y quieren escanear el código QR, pueden escanearlo, y aquí encontrarán justamente la bibliografía junto con la vía de obtenerla. Mucha de este material está en bibliotecas de México, sobre todo de la Ciudad de México. Ahí en la bibliografía quisimos poner exactamente en dónde estaba, qué disponibilidad tenía, y también en el caso de los materiales que ya tienen una vida digital, que ya están en la red, también ahí está la liga actualizada de dónde se puede guardar y cómo pueden obtenerla, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque hay mucho más allá que lo que se dice. Para los estudios contemporáneos de los desastres urbanos, este es un referente fundamental, y sin embargo es muy, muy poca la gente que ha visto este tipo de trabajos, y lo que queríamos era honrar no solamente a quienes fallecieron, honrar no solamente la memoria de la ciudad, sino también honrar la investigación de campo, que fue mucha, que fue humanamente muy difícil, y que también nos enseña lecciones valiosas no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro.
Entonces yo le dejaría allí para dar paso a los comentarios y podemos, si quieren, dialogar sobre algún aspecto particular más adelante. Gracias. Muchas gracias, Ciro. Muy buenas tardes. Agradezco en particular la hospitalidad de la Casa de las Américas y la convocatoria de la UNAM España para estar con ustedes en este tema que a la distancia y por lo que hemos escuchado de la brillante exposición de Nayeli, tiene una gran importancia para el estudio de los desastres, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Como decía Ciro al inicio, ayer y antier estuvimos en la Universidad de Valencia discutiendo con un equipo de investigación de la misma los paralelismos, diferencias, la pertinencia del análisis comparado de desastres. No solamente Valencia, España, quedó marcada por la Dana de hace un año y ha conmocionado no solamente el análisis del hecho mismo en Valencia, sino la estructura de atención, prevención de desastres, y eso hermana el análisis de la Dana de Valencia con muchos otros fenómenos que están ocurriendo, van a seguir ocurriendo en el mundo y que están revolucionando la manera en la que los vemos, los investigamos, los documentamos. Y en México en particular, los 40 años de los sismos de 1985 tiene una importancia actual, viva, no solo por los fenómenos sísmicos en sí, sino por la manera en la que estamos viendo en la actualidad las políticas de gestión integral de riesgos. Por eso es muy importante, y al final voy a retomar este punto, seguir trabajando en esta materia. Mi comentario va en 4 aspectos. Primero, recordar, porque será crucial recordar cuál fue la magnitud, no sísmica, sino la magnitud social, económica, cultural y de otras dimensiones de los sismos. Decimos normalmente en singular, el temblor de 1985, fueron 2, y solamente para refrescar la memoria de algunos o para ubicar a otros, ¿cuál fue su significación? Segundo, decir unas palabras sobre la relación entre lo subjetivo y lo colectivo alrededor de los desastres, a partir no solamente de la experiencia personal, sino de la experiencia social de la misma. Tercero, decir también unas cuantas palabras sobre la larga repercusión, no solamente reconstrucción de los sismos de 1985 en México, y por último, tocar un punto que es el de mayor sensibilidad. Estamos mejor preparados ahora para enfrentar una crisis como esa, y si no de esas dimensiones, que espero no se repita nunca más, sí de muchas otras que siguen ocurriendo y que son recurrentes, no solamente por razones de sismicidad, sino de muchas otras que originan los desastres. Primero, ¿qué fue? Pero también qué es hoy ese sismo, porque como lo ha dicho Nayeli, es muy importante saber cómo lo recordamos, cómo lo seguimos registrando en la actualidad, cuál es la memoria del mismo. Y de hecho sí hay una memoria viva, hay una memoria actuante y que tiene que ver no solamente con el hecho o los hechos de los terremotos de entonces,
sino con la conciencia que cobramos como país ante ese desastre sobre la destrucción construida por nosotros en la sociedad. Nayeli citó al poeta José Emilio Pacheco. Yo recuerdo mucho un antecedente previo. Un importante escritor mexicano que residió un largo tiempo en Madrid, Alfonso Reyes, cuyo premio en su memoria se le acaba de otorgar, por cierto, a Irene Vallejo en México. Alfonso Reyes, en un libro que escribió allá por 1917, la visión de Anáhuac, aludía precisamente a la destrucción del Valle de México para luego recordar la exuberancia de ese valle y la manera en la que los conquistadores españoles se impresionaron por la complejidad del Valle de México. Pero en la visión de Anáhuac, Alfonso Reyes hablaba de cómo, ya entonces, hace más de 100 años, se había destruido el sistema lacustre y se había destruido el sistema de flujos hidráulicos en la ciudad, y tenía una frase que ya anticipaba el problema clave de cómo la destrucción del sistema lacustre fue crucial para el incremento para la potenciación de los sismos en la ciudad. Y ese hecho, como la destrucción de los ecosistemas del Valle de México potenciaba los desastres, de algún modo fue nuestro Lisboa. El gran terremoto de Lisboa en el siglo XVIII cambió radicalmente la manera en la que entonces se veían los desastres. Y el cambio crucial fue cómo se dejaron de ver los desastres como un fenómeno, sobre todo como un castigo divino, para considerarse como un fenómeno al que había que responder y al que había que anticiparse. El gran debate de Voltaire y otros sabios de la época modificó la racionalidad del desastre. De hecho, fue un aspecto crucial en la Ilustración, en el siglo de las luces. Guardando las proporciones, el sismo del 85 fue nuestro Lisboa. Fue si no el origen, sí el acelerador de la idea de que había algo más que un fenómeno natural y que había esa construcción social de los desastres. ¿Qué dimensión alcanzó? Ya al ver la ilustración que nos presentó Nayeli, nos damos cuenta la gran magnitud humana y social de ese desastre. No está clara la cantidad de fallecimientos. Nunca se supo con precisión. El 10 de octubre de ese año, de 1985, un primer dato fijó en 6,000 los fallecidos y 2,000 los desaparecidos. Al paso del tiempo, la sociedad se dio cuenta de que no habíamos sabido a ciencia cierta cuántas personas habían muerto. Hoy se dice 10,000, se dice alrededor de 10,000, pero todos sabemos que cuando el número es tan exacto, es que no es real. Pero eso de entrada nos coloca en la dimensión. Gran cantidad de fallecidos, tiende a decirse ahora entre 8,000 y 10,000, se redondea en 10,000, más de 53,000 construcciones con daños estructurales definitivos, cerca de 600 edificaciones completamente colapsadas, entre ellas, y una de las más emblemáticas, el primer edificio que mostró Nayeli, el edificio Nuevo León, donde, por cierto, residían los familiares del tenor Plácido Domingo, y cuya presencia de Plácido Domingo en el rescate llamó poderosamente la atención
de muchos medios de comunicación del mundo sobre el temblor. La cantidad de personas afectadas de manera directa o indirecta fue enorme, más de 10 millones de personas. Y no quiero abundar con la numeralia, pero las dimensiones fueron enormes. Más de 500 instalaciones de salud afectadas y de inmediato, un día después, había cerca de 5,000 camas de hospital inutilizadas en la Ciudad de México. El impacto fue generalizado, fue humano, urbano, psicosocial, político, económico, muy intenso, cultural, un gran cambio en los actores sociales, en el mundo laboral, entre muchos otros aspectos. Fue una conmoción que impactó no solamente a la sociedad local, sino el país entero. Mencioné un informe de 21 días después, el que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, porque fue el primer informe sistemático en apenas poco más de 20 días que documentó con detalle los hechos y que también dio elementos que se convirtieron en parte de los emblemas, porque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU dijo entonces, cuando no teníamos experiencia para cuantificar los daños de los desastres, luego eso cambió radicalmente, que el impacto había sido equivalente en términos económicos a cerca del 3% del Producto Interno Bruto de todo el país. A números actuales, eso es como si el impacto fuera de 55,000 millones de dólares. Es una cantidad enorme. Pero todos sabemos que el impacto de los desastres no acaba de cuantificarse en el valor de lo que se daña, sino que hay muchas otras repercusiones que solo con el tiempo se conocen y se absorben. Una de las cosas que luego cambiaron fue aprender a cuantificar el impacto de los desastres, por cierto. Entre paréntesis, ese estudio lo coordinó un diplomático muy conocido, Casio Luiselli, que era entonces el director de la CEPAL. Pero algo muy importante en la idea actual, en un principio muchos de esos daños se ignoraron o se ocultaron. De hecho, el gobierno mexicano en los primeros días se negó a pedir ayuda externa porque minimizó el impacto. Segundo, me voy a apresurar, el tema de la subjetividad, tanto individual como colectiva. Hay algo muy importante. Casi el 60% de la población actual de México nació después de 1985. Y si consideramos los que habían nacido pocos años antes, está claro que la inmensa mayoría de las personas en México hoy conocen de ello a través de lo aprendido. Es una experiencia aprendida, escuchada, leída. Y quienes entonces ya teníamos edad suficiente para recordar, la mía era más que suficiente, tenemos sin embargo percepciones distintas. Porque el registro de una catástrofe así es muy variable y está influida por muchos aspectos, no solamente de orden subjetivo, sino también cognoscitivo, y también está mediada por el impacto psicológico que tuvo ese drama. Como consecuencia de ello, muchas personas muy pronto habían empezado a olvidar, por diferentes razones. En un libro muy importante que se coordinó desde la Universidad Nacional Autónoma de México y que Nayeli citó, ya se decía entonces, 20 años después, que ya la gente estaba olvidando el sismo. Y en buena medida eso era cierto, porque también influye mucho la negación.
es necesario mantener esa memoria activa. Y por eso es tan importante el libro, El Sismo de 1985, desde las ciencias sociales, una revisión bibliográfica que nos acaba de mencionar Nayeli Ruiz, porque es necesario mantener viva esa memoria. Las narraciones y las narrativas de ese desastre crearon muchos tropos, muchas formas de acercamiento a través de similitudes. Y muchos de los aspectos esenciales se han perdido en la memoria colectiva. Un artículo de Carlos Monsiváis, el importante escritor, crítico y cronista mexicano ya fallecido, enumeró meses después, hacia marzo de 1986, 10 sentimientos clave que había tenido la sociedad mexicana, no solamente la de la Ciudad de México, que eran, primero, el miedo. Hubo un miedo que duró mucho tiempo. Segundo, la salvación, la euforia por haber quedado vivo. De ese tamaño era el drama. 3, el azoro, el asombro que generó la dimensión del fenómeno. 4, algo extraño pero cierto, la culpa. La culpa como contraste de haber seguido vivo, que a mucha gente le afectó el sentimiento de culpa. 5, la preocupación por los demás, que fue el fenómeno humano más claro. 6, la solidaridad, el impulso por hacer algo. Casi todo mundo que tenía condiciones hizo algo, por su vecino, por el familiar, por el desconocido. 7, la energía. Hubo personas y grupos que trabajaron semanas enteras sin descanso con una energía que ni ellos se conocían. 7, la impotencia, esa sensación de no poder hacer más y sobre todo de no haber hecho algo antes para evitarlo. 9, el coraje, porque también hubo mucha rabia al ver que hubo una reacción lenta al principio, luego eso cambió, pero también al ver que hubo actos inhumanos. Y por último, la resistencia, porque al principio sí se generó una energía social para poder hacer frente colectivamente a eso y pensar que había que reconstruir la ciudad de otro modo, lo que luego solo en muy poca parte se suscitó. Y después hubo cansancio, hubo una fatiga que implicó un repliegue para poder reiniciar la vida, junto con lo que luego fue muy importante, el duelo. Y ese duelo empezó pronto, porque el 1 de noviembre de 1985 hubo ceremonias por todos lados en la ciudad, en los lugares emblemáticos, pero también en los barrios. Y desde entonces empezó una recuperación muy importante en algo que fue muy claro, había que recuperarse para seguir con la vida. Y esa memoria y duelo fueron muy importantes. El exrector de la Universidad Nacional, Juan Ramón de la Fuente, actual canciller de la República Mexicana, escribió años después un texto muy importante sobre los efectos psicológicos y psicosociales del sismo. La reacción de todos de inmediato fue hablar, relatar, contar su experiencia, y lo hacíamos hasta el cansancio. Permítanme una autorreferencia. Yo acababa de llegar a vivir a la Ciudad de México. Venía del noroeste del país, a más de 2,000 kilómetros de distancia, y tuve que contar el sismo y mi experiencia decenas y decenas de veces, porque las personas de fuera de la ciudad querían conocer el relato de lo que fue la vivencia.
Y de hecho hasta no hace mucho lo seguían preguntando. Pero la reacción de todo el mundo fue hablar, contar. Y esa fue la principal terapia que todos tuvimos. 3, muy rápido, una larga repercusión, porque 1985 y luego 1986 eran años muy malos en México. México estaba pasando por una cadena de crisis. Luego se le llamó la década perdida, porque durante cerca de 50 años no había habido una crisis como la que ocurrió a principios de esa década. El doctor Sergio Martín tiene textos muy importantes sobre eso. Y fueron años muy malos. Ese periodo empezó un agravamiento de la crisis que en 1986 fue uno de los peores años de la década de los 80. No está muy claro cuánto se debió al sismo, pero sí hubo repercusiones muchísimo mayores, macroeconómicas. Se agravó la crisis de la deuda externa. México declaró, de hecho, una moratoria temporal al pago de la deuda a causa del sismo. Y en general se entendía que había que redireccionar recursos para la reconstrucción. Se pidieron créditos, pero había una situación muy mala de las finanzas públicas. De hecho, la crisis de finanzas públicas que había entonces impidió que hubiera una reconstrucción más activa, más intensa en esos momentos. Pero el sismo catalizó fenómenos de crisis económica que ya de por sí eran intensos y que luego se agravaron. Estoy resumiendo. Y cuarto, la gran pregunta. Después de esa experiencia y de otras que hemos tenido, ¿estamos realmente mejor preparados para enfrentar un fenómeno de esa naturaleza? Porque todos sabemos en México que en la Ciudad de México, en el Valle de México, seguirá temblando. Seguirá temblando, porque México, el Valle de México está afectado por una subducción de una placa en el Pacífico que está entrando al territorio continental y que periódicamente está generando sismos. Si uno ve un mapa sísmico, no del año, no del mes, de todas las semanas, en México lo que ve es que los sismos son una presencia constante. Y el Valle de México magnifica los sismos por el origen lacustre de la zona central de la ciudad. Dicho coloquialmente, los replica. A partir del sismo del 85 se inició un cambio muy importante. Se creó el sistema de protección civil, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se generó una legislación, se generó cierta cultura de preparación ante la respuesta. Se modificaron los reglamentos de construcción, se crearon fondos de financiamiento para desastres, pero muy recientemente el Centro Nacional de Prevención de Desastres dijo que de cualquier modo la gestión integral de riesgos en México seguía siendo incipiente. Lo dijo el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que nuestra cultura de desastres seguía siendo reactiva, no preventiva, y que teníamos una prevención extremadamente pobre. Pero por otro lado, la sobreexplotación de las aguas del Valle de México sigue haciendo más frágil al Valle de México. ¿Por qué? Porque la compactación está generando mayor fragilidad y por tanto los modelos de simulación de los impactos no bastan para poder decir qué tanto estamos preparados. Lo que sí está claro es que tenemos que discutir más de este tema, de seguirlo investigando, y por eso es tan importante que la Universidad Nacional Autónoma de México continúe profundizando la investigación del tema, que fortalezcamos el intercambio como el que hemos tenido recientemente con la Universidad de Valencia para conocer mejor las experiencias y para poder fortalecer nuestra capacidad de enfrentar estos fenómenos que se van a repetir, de eso no hay duda, pero que ojalá nos encuentren
mejor preparados. De nuevo, muchas gracias por su hospitalidad y por la invitación a estar con ustedes hoy. Sí, bueno, Enrique ya comentó la cuestión de la situación económica, la doctora hizo también una mención al respecto, pero creo que se quedan cortos en términos de lo que en realidad sucedió en ese tiempo. Y hablo cortos en términos de lo que es la cuestión económica y la cuestión social, porque tenemos que ver de dónde venimos o de dónde se vino en aquella época. Veníamos de la crisis del 81-82, cuando lo que cayó en México no fue solamente la actividad económica, sino la ilusión de los mexicanos que con el petróleo íbamos a salir del subdesarrollo. Y el impacto fue tremendo, el ver que se caía en una crisis en esos años, y peor fue la época del ajuste, que fue desde 82 hasta prácticamente 1990, y además también después del terremoto del 85 cayó el precio del petróleo, lo que era lo mínimo que nos estaba sosteniendo. Entonces la pregunta para mí es no solamente es hacerse la doctora en el sentido de que la sensación social y psicológica del terremoto del 85 creo que debería, no sé si abarcar la década en el sentido de cómo estaba la población mexicana ya dañada psicológicamente y cómo se dañó posteriormente. Entonces yo creo que no es solamente el momento. Yo en lo personal, yo viví en la colonia Morelos, uno de los edificios donde yo vivía se dañó y se tuvo que reconstruir, bueno, no reconstruir, tiraron todo y hicieron vivienda social, y también conocía muy bien Tlatelolco. Entonces tuve la oportunidad de ver de qué tamaño había sido el daño. Pero mi pregunta específica es, ¿se toma en cuenta todo esto de la situación económica y social del país en ese momento para realmente evaluar lo que fue el terremoto? Ahora que estuvimos en Valencia, explicabas la diferencia en el trato a las víctimas y la organización social del sismo de 2017, que fue muy fuerte también. En 2017, justo el 19 de septiembre, volvió a haber otro sismo, no tan fuerte, y afectó a más zonas de la ciudad, más dispersas. Pero ¿cómo podríamos, digamos, comparar las estrategias de atención, de organización de las víctimas, como los aspectos centrales que tocaron en sus exposiciones? Porque mi impresión, por lo que escuché, y yendo al último punto de Enrique, es que no necesariamente han mejorado las cosas, pero no sé si hay alguien más o ya damos paso a que, por favor, hagan una intervención para cerrar. Muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente porque una de las cosas que se dicen mucho sobre el riesgo es que en realidad el riesgo es un concepto muy contemporáneo, ¿no? Muy moderno. Mucho de lo que se dice en teoría del riesgo sobre el riesgo es que en realidad estamos detonando crisis que tienen un sustrato mucho más profundo y donde hay simplemente una calibración de una presión constante hacia las clases más desfavorecidas y donde las personas que precisamente tienen que subsistir en contextos sociales muy adversos traen crisis de todos los tipos, económicas, psicológicas, de cargas de cuidado y demás, que preceden al detonante, digamos, al sismo como detonante de la crisis, ¿no? En este momento, digamos, la mayoría de las ciencias sociales a eso le llaman vulnerabilidad social. Y por eso es tan importante hablar de
digamos, de matizar el tema de lo natural en el desastre y hablar de vulnerabilidades sociales, porque son exactamente esas condiciones críticas que subyacen a la identidad, a la economía y a la socialidad de las personas para poder entender las afectaciones que ellas tienen. Pero no quiere decir que ese fenómeno sea necesariamente el detonante de las peores cosas, sino que es un agravante de una condición previa. De hecho, la propia etimología de la palabra vulnerabilidad lo dice. Vulnerare viene de una palabra en latín que se aplicaba para cuando los soldados ya estaban caídos y llegaba alguien y los lastimaba, ¿no? O sea, en ese sentido, la idea de vulnerabilidad siempre habla de construcciones sociales previas en donde hay una situación de desventaja o de calibración de crisis previas que se agravan con un detonante y que reducen las posibilidades de que haya una recuperación por parte de las personas después de estos fenómenos, ¿no? Por cuestiones de tiempo de la charla no lo mencioné, pero una de las cosas que son interesantísimas de revisar la bibliografía sobre ciencias sociales es que hay mucha producción sobre estudios conductuales y de psicología social, muchos más de los que parece haber, ¿no? Y hubo un gran crecimiento de la psicología social de los desastres en México, porque precisamente había intervenciones en emergencia, pero todos llegaban a la conclusión de que eran inútiles los modelos de psicología clínica que se habían desarrollado hasta el momento, porque esto no era, digamos, una situación individual, era un duelo colectivo. Entonces, en psicología de emergencia se crearon nuevas metodologías para trabajar con las comunidades afectadas, porque las comunidades tenían que hacer su duelo juntos. Era imposible hacer un duelo individual porque todos habían pasado por lo mismo, porque todos añoraban la ciudad que habían perdido, porque todos estaban involucrados en el movimiento social, que además la energía y la emocionalidad del movimiento social incrementa exponencialmente el tema del duelo y del proceso psicológico que están pasando, porque además no pueden dormir, porque además tienen que vivir en la calle, porque además hay que conseguir alimentos, porque además hay que organizarse para ir a luchar, porque si tú no luchas no tienes la respuesta gubernamental que quieres, ¿no? Entonces, esa parte en los análisis es importante, es poco conocida y además es increíblemente conmovedora. Un ejemplo también de eso es lo que pasó con el sindicato de costureras. Las costureras no vivían allí, o sea, había mujeres que dejaron sus casas y que se fueron allí no solo a rescatar cadáveres, a rescatar los cadáveres de las compañeras, y también se fueron, por ejemplo, a negociar la paga de salarios caídos en la zona de San Antonio Abad, y que no se movieron por semanas porque los patrones no querían pagarles los salarios caídos y porque no había indemnizaciones y porque además las querían obligar a regresar a trabajar en algunos de los casos en las condiciones precarias en las que estaban. Y aún así, uno ve los testimonios de las lideresas como Evangelina Corona y ves una cosa tan increíblemente enternecedora en la lucha social que se ve reflejada en esos términos, o sea, contra todo pronóstico, lograron su registro sindical en la Secretaría del Trabajo, yéndose a manifestar a la Secretaría del Trabajo, moviendo a las compañeras, buscando la forma de lograr derechos para los hijos de las compañeras, tanto las que estaban con salarios caídos como las que murieron. O sea, ves uno esas cosas y no alcanza uno a expresar con palabras de veras lo que uno tendría que conocer al momento de hacer gestión de riesgos de desastre. Creo que una de las cosas, y ahí pasando un poco como ligando la respuesta con lo que comentaba Ciro, es que realmente creo que la gran tragedia de la gestión de riesgos mexicana es que se enfoca en tubos y en concreto y en varillas. Todo nuestro sistema está orientado a restablecer infraestructuras, a reconstruir viviendas y a evaluar daños. Ese es el centro de nuestro sistema. Hemos perdido la capacidad de ver el desastre como un fenómeno social complejo y con una dimensión humana tremenda. No hay un solo elemento en la gestión de riesgos actual que atienda la salud mental.
No tenemos un sistema, por ejemplo, de estadísticas de desastre o de análisis de daños que tenga perspectiva de género. Ustedes vean cualquier censo de damnificados, no hay información de si la persona era adulta mayor, si era mujer, si estaba enferma, si tenía a cargo personas. O sea, no hay información de ese tipo, no está desglosada. Lo que tenemos son estadísticas de viviendas dañadas. Eso es lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, a mí una de las cosas que me preocupan muchísimo de la forma actual de ver la gestión de riesgos es que junto con la, digamos, sí, por supuesto, tenemos mejores herramientas de monitoreo, tenemos mejores reglamentos de construcciones, tenemos mucho más conocimiento del subsuelo, pero nuestras instituciones no tienen herramientas técnicas para dimensionar la humanidad del desastre y atender el desastre desde la experiencia humana de la pérdida y del impacto. Nos ha costado muchísimo. Y parte de eso, y digamos un poco para cerrar la idea, es que si ustedes se fijaron en la presentación, siempre hablé de personas que poseían o que estaban habitando los inmuebles. En la actualidad, y esa es parte de nuestra tragedia, la mayoría de las intervenciones de desastres se diseñan bajo el concepto de propiedad, no de posesión. Si este desastre ocurriera ahorita, a todas estas personas no se les reconocerían derechos como damnificados, porque no eran propietarios, porque rentaban estos espacios y habitaban estos espacios, pero los rentaban, no eran suyos. Esa era parte de la negociación que se hizo con la expropiación, ¿no? Y si ocurre otra vez y tenemos todas estas personas que no tienen un derecho de propiedad, no los consideramos, o sea, ¿qué clase de concepto de vulnerabilidad pasa por un derecho de propiedad? Pero en nuestro sistema de derechos civiles es imposible, por ejemplo, negociar la destrucción de un inmueble sin hablar del derecho de propiedad. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que sí tendríamos que pensar hasta qué punto nuestro sistema jurídico, especialmente en materia civil, realmente es un gran problema para pensar las intervenciones urbanísticas que se van a requerir en el futuro cuando ocurra algo de este tipo. Y esa es parte de la explicación por la cual ya pasaron 8 años del 2017 y sigue habiendo 1,800 viviendas sin construir. Y no solamente eso, hay otro montón de viviendas de las cuales no tenemos estadísticas precisas porque no son parte digamos, de las estadísticas públicas, en donde el proceso de reconstrucción se hizo, se completó, algunas personas regresaron y se quedaron sin escrituras, porque el proceso notarial no se puede completar hasta que todo el mundo tenga regularizada la propiedad y eso no está. Entonces, esa es la clase de problemas que tenemos que ver, o sea, tenemos que humanizar el desastre y nuestro derecho civil y nuestro enfoque de ingeniería estructural nos salvan de unas cosas y nos cargan de otras. Y creo que eso es la respuesta. Muy brevemente, porque sé que estamos sobre el tiempo ya, pero el comentario de Sergio Martínez me remite a un asunto que hemos tocado indirectamente, que sí hay una relación muy clara a diferentes escalas entre los desastres y el proceso de desarrollo, que no se limita a ver si bajó o no el producto, porque la reconstrucción aumenta el producto y se saldan. El problema está más allá, que hay regiones muy vulnerables en los países que al sufrir desastres micro, pero recurrentes, entran en dinámicas muy complejas que afectan su proceso de desarrollo como sociedad. En México se ha visto en algunos casos en los que hay estados que al tener un alto impacto, 1, 2, 3 años, se empiezan a rezagar a largo plazo. Pero es un asunto que va a agravarse con el tiempo, porque ahora ante lo que estamos es ante una amenaza que antes no se le llamaba desastre, que es la de impactos de cambio climático,
pero que al cambiar las condiciones de temperatura o precipitación, de daños a la infraestructura, están ya afectando sistemáticamente las condiciones de desarrollo de las sociedades, sobre todo en algunas de sus regiones. Y por tanto ahora estamos ante un reto más complejo, que es cómo atender mejor, prevenir, responder mejor ante los desastres, digamos, convencionales, y a la vez hacerlo con los desastres emergentes. Es todo un reto que exige un conocimiento todavía más complejo, ¿no?